¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y después de la beta, la cual ha cerrado ya, no se puede entrar, no se puede jugar, ya toca tener de fondo otra vez esta versión, a la cual le seguiré dando caña aunque esté la versión global, para tener las dos versiones e intentar sacar pues el máximo contenido de los dos, ya que vamos a ver cuál es el futuro de las dos versiones, ¿vale? A ver con cuál va a ser mejor, si va a haber mucha diferencia y demás, pues por eso vamos a seguir trabajando en esta cuenta. Antes de empezar, deciros que tenéis una lista de reproducción con un montón de vídeos y de información que os pueden interesar, sobre todo si es la primera vez que ves uno de estos vídeos. Y en el canal de Discord he creado el apartado de My Hero Academia de Strongest Hero. Así que vamos a intentar crear una comunidad ahí e intentar ayudarnos lo máximo posible. Lo tenéis abajo en la descripción, tanto la lista de reproducción como el Discord. Y digo eso, que os podéis suscribir y dejar un pedazo de like. Vamos allá. Como sabéis, ya tengo una cuenta medianamente avanzada. Prácticamente soy el máximo nivel, soy nivel 59 y hay 60 niveles, ¿vale? La verdad es que mis personajes pues están fuertes, se podría llegar a decir, ¿no? Nivel 90, la gran mayoría de ellos no está mal, ¿no? No está mal, alguno incluso a 110. Voy a comunicar, hay ciertas diferencias, ¿vale? Y tenemos el apartado gráfico, donde pues bueno, esto en vez de estar a la derecha está aquí a la izquierda y demás. Pero vamos a intentar quitar ese lado, ¿no? Vamos a traer el por qué deberías de jugar a este juego si tenías dudas y el por qué no. En este caso, este es el primer vídeo en el cual os voy a intentar no convencer, pero daros mis argumentos del por qué desde que salió en China, en Tailandia, lo he estado jugando y lo he estado viciando muchísimo. Lo primero es que tenemos un montón de cosas que hacer. Pero cuando digo un montón es que literalmente no hago todas las cosas que te da el juego como opciones de hacer para poder jugar, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos aquí al apartado, tenemos este primer apartado en el cual está modo historia, farmeo, el cual en la versión global tienen un bufo increíble, porque si no recuerdo mal, aquí podías farmear ítems que eran para mejorar el equipamiento, es decir, las cápsulas verdes para poder mejorar tu equipamiento, cosa que en Japón no está, y una cosita más la cual ahora mismo no recuerdo, pero teníamos como 4 apartados de farmeo, cosa que en global, oye, me imagino que lo meterán en Japón, si es que lo acaban finalmente metiendo en las dos versiones, pero eso es increíble, o sea, te dan esta opción de farmeos brutal. Luego, para los más free to play, ¿vale? Esto ya di mi opinión, pero para mí esto es uno de los apartados que necesita ser mejorado, en mi punto de vista, ¿vale? Cada vez que la primera vez que te pasas uno de estos te dan 5, pero después siempre te dan 1, ¿vale? Siempre te dan 1, con lo cual, ¿veis? Por ejemplo, Chuyu, que no la he hecho porque ya la conseguí y la verdad es que no le he dado mucha caña, te dan 1, necesitas 60 de A, ¿vale? Para que podáis conseguir el personaje, y 90 en S. Para mi punto de vista, tienen que reworkearlo, tendría que ser aleatorio entre 10, 5 y 1, es decir, pues que vaya variando, es decir, si siempre te dan 1, 1, 1, 1, pues la estamina, que es algo súper valioso, para mí no merece la pena, pero esto seguramente sea mejorado y aún así es una de las opciones que te da para que tengas todos los personajes A del juego. Todos los puedes tener, absolutamente todos los A, totalmente gratis. Y eso es súper interesante. Luego, un farmeo exclusivamente para los equipamientos. Perfecto, porque encima tú puedes elegir cuál es tu nivel de dificultad, para que si, oye, tengo una cuenta muy avanzada, pues necesito el farmeo más alto, el cual es más difícil y demás, ¿no? Hay veces que hay juegos en los que tú tienes que farmear en sitios globales y quieres centrarte, quiero farmear esto, pues este juego te da, quiero farmear esto, tengo esto, quiero farmear esto, tengo esto. Para mí eso es un punto muy a favor, porque a mí me molesta mucho el hecho de tener que estar pues farmeando cosas que no me interesan, solo porque ahí dentro tengo una ligera probabilidad de conseguir eso. Pero bueno, espectacular. Luego, el teatro. Esto de aquí es simplemente pues un modo historia, ¿vale? Que nos van contando un poquito las cosas, y eso está en el juego sin más. Sin más, eso os lo acabaréis pasando. Este apartado no lo enseñé en global, pero se desbloquea en el nivel 27 de agente, y es una de las formas más
interesantes. Esto está en One Punch Man Road to Hero 2.0, por ejemplo, ¿vale? Y es que simplemente entras y tienes un mapa en el cual tú te tienes que mover totalmente libre. Tienes que buscar estas cajitas y por cada cajita pues te las puedes encontrar libres, es decir, en medio del mapa, o tienes que matar a ciertos bosses para conseguir las cajas. Va en aumento exponencialmente, es decir, el primero es fácil, el segundo de repente va cogiendo dificultad, va cogiendo dificultad, va cogiendo dificultad, tanta dificultad que básicamente el 6 para mí es difícil, de requerir varios intentos, el 7 no me quiero imaginar y el 8 tiene que ser una tremenda barbaridad, ¿vale? Pero las recompensas son desde tickets, desde monedas, un montón de oro, un montón de cositas y eso es súper, súper top, ¿vale? Luego esto de aquí que simplemente pues tienes apartado como de boss fights y demás, los cuales siempre están activos y que estas moneditas de aquí te sirven para comprar cosas, así que oye, interesante para el farmeo de monedas, o sea de support cards, las cuales recibieron un bufo en global porque se podían mejorar. Y hay objetos que mejoran las cartas, espectacular, eso la verdad es que más cositas a favor de la versión global, hay cositas en contra, las cuales ya comentaremos. Pero bueno, y este apartado de aquí, que esto es de, si no recuerdo mal, es de la guild, ¿vale? Que tienes que tener que vas farmeando esto, además de que va para ti solo, porque tú farmeas estas moneditas de aquí, y te da para comprar personajes, ¿de acuerdo? Yo tengo 19.000, estoy esperando para comprarme esta skin, pero bueno, puedes conseguir 5 dupes, creo que diarios, o cada semana o algo así. Con lo cual puedes ir consiguiendo dupes poco a poco de tus personajes S. Es interesante porque los personajes S necesitamos dupes para hacerlos bastante más fuertes. Luego el apartado de cooperación no quiero meterme mucho dentro. Creo que lo de Team Up no estaba en la versión global. Esto fue una de las últimas actualizaciones que recibió esta versión. Y es que esto es lo mejor. Las cooperativas es lo mejor del juego, sin duda alguna. Farmeo de materiales, de equipamiento, de un montón de cosas, necesitas hacerlo en cooperativo, son difíciles y eso hace que te obliga a jugar, no es algo que pongas en automático y ya está. Si quieres conseguir todas las recompensas necesitas jugarlo. Luego, lo que más me mola, bueno, esto es mentira, esto no está aquí. Luego está el Alieta Soul, esto es como un boss que se puede hacer 3 veces al día. Madre mía, pensaba que se me había petado. Menos mal, menos mal. Y esto de aquí de emergencia que también tienes 2, eso lo tuvimos en su versión. Pero es que el PvP para mí es una barbaridad, porque tienes 2 PvPs. Un PvP más estratégico, que es este de aquí en el cual tú formas tu equipo y juega automáticamente, ¿no? A mí personalmente este tipo de PvPs me gustan, me atrae porque ciertas combinaciones pueden ser espectaculares. Por ejemplo, gente que tiene mucho menos poder de combate que yo, como este de aquí, que tiene 164.000. Por tener a Tokoyami, por tener a Dark Shadow, ya me gana, por ejemplo, ¿no? Porque está roto. Entonces, pues personajes de ese tipo, oye, pues vienen muy bien porque está Gucci. Está Gucci. Y yo, por ejemplo, que voy con All Might, Endeavor y muchos de los personajes iguales, pierdo y tengo más poder. Por eso me dan ganas de jugar esto porque, oye, necesitas tener combinaciones que funcionen. Y esto del PvP es el mejor PvP de cualquier gacha. Por ejemplo, Genshin Impact, lo malo que pasa que no tiene PvP, ¿no? Siempre nos quejamos, es que Genshin Impact molaría tener un PvP donde te enfrentes uno contra otra persona. Este juego lo tiene, uno contra uno, 3 personajes contra 3 personajes, da igual el nivel que tengas del personaje, da igual todo. Aquí lo que importa es reventarse a madrazos y me parece espectacular. Encima las recompensas la verdad es que son bastante interesantes, o sea, dan un montón de moneditas, estas capsulitas de aquí que dan bastantes cosas conforme vas subiendo. Luego los tops se llevan además más cositas, ¿de acuerdo? Cosa que pues ahora mismo no puedo ver. Yo no puedo jugar por el ping, ¿vale? Pero interesante, cuanto menos. Me parece súper, súper top. Y luego, la calidad de los personajes, que cada uno tenga habilidades pasivas. Son 30, no 60, me he equivocado. Son 30, aunque... Bueno... Son 30, pues ya necesitas 30 veces hacerlo en el Hero Trial, ¿vale? Luego el sistema de mejora de equipamiento y demás me parece súper interesante. O sea, mola bastante, la verdad, este sistema. Luego cómo conseguir estos materiales, estas capsulitas verdes, como digo. Cómo conseguir esto, necesitas farmear X cosas.
Me parece un juego que te va a tener en continua evolución. Es decir, si quieres exprimir al máximo este juego te da muchas horas. No por estar muy avanzado, te quedas un poco atrás, ¿no? Es decir, pues por ejemplo en el Grand Cross farmeo súper poco porque ya no necesito farmear. Ay, que no me coge. No necesito farmear, ya lo tengo prácticamente todo y lo tengo de mucho y me da pereza. De verdad, también es verdad que llevo un año jugando, pero igual este juego yo creo que no tiene eso porque tienes que estar en continua evolución, encima pues la estamina no te deja permitir ese farmeo excesivo, con lo cual pues hay cosas en las que tienes que gastar estamina, luego cuando te acabas la estamina tienes que gastar cierto tiempo en cosas que no gasta estamina, como por ejemplo en encontrarte todas las lupas del mapa, las cuales tienes que ir andando tú, o tienes que ir haciendo las misiones secundarias, las cuales no gastan estamina, tienes que hacer las bosses, no sé qué, bla bla, muchas cosas. Por eso te puedes agobiar un poco, pero para mí te da la opción de hacerlo o no hacerlo. Yo muchas veces no lo hago por tiempo, pues mira, no lo hago y ya está. Y no pasa nada. Y luego el tema de los summons, el tema de que haya cartas, y haya personajes, la verdad es que para mí no tiene tanta emoción tirar a cartas como sí que tiene tirar a personajes. Pero claro, si quieres tener al mejor All Might, necesitas tener las mejores cartas de All Might. Entonces, es bueno, es worth porque hace que, coño, necesites sacar ciertas cosas exclusivas si quieres tener al mejor personaje. Pero, o sea, es una mejora, pero también es verdad que por otra parte, ¿no? Un poco, pues a mí no me interesa tanto. Me gusta más tirar a personajes que tirar a cartas. Pero bueno, sin más. O sea, eso simplemente era un comentario. Luego tenemos un montón de cosas. Lo del team up, vale, lo que pasa es que necesito tenerlo en global para explicarlo bien porque es una barbaridad. Dan estos materiales, los cuales no habéis visto nunca, los cuales son para el equipamiento, ¿vale? Pero para el equipamiento de este de aquí, por ejemplo. Creo que se lo hice a Endeavor. Mira, ¿veis que tiene un 1 aquí? ¿Veis que tiene un 1 aquí? Esto fue porque le hice la mejora. Te puedes comprar como una especie de ítem, ¿vale? El cual te hace que te upgrade más todavía las estadísticas, ¿vale? Pero es que es bastante difícil porque es como 12 o 15 personas dentro que tienen que ir haciendo misiones repartidas. Es decir, necesitarás que tu guild, por ejemplo, entres con varios amigos. Vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Entres con varios amigos, son 9-12, tienes que entrar a un mundo, cargarte a ese personaje, luego salir. Por ejemplo, le damos a Join Team y como veis no hay 9 de 9 y tienes que crear y se tienen que unir y tal. Las recompensas son top, pero ahora mismo en esta versión es bastante difícil. Y porque en mi servidor pues hay poquita gente jugando. Así que espero que os haya convencido. El nivel de personajes es una barbaridad. Es decir, que cada 2-3 semanas nos vayan metiendo un banner nuevo en el cual nos metan a All Might, Endeavor, de repente nos metan a Present Mic. Que por ejemplo, si queréis que algún día os enseñe mi colección de Funkos, tengo prácticamente la colección completa de My Hero Academia. Por ejemplo, me voy a asomar y por ejemplo, cuando salga Shigaraki, para cuando salga Davi, para cuando salga Best Genius, ¿no? Para cuando salga, por ejemplo, Mount Lady, para cuando salga el Hashaki, ¿no? El del pico, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Claro, hay un montón de villanos, por ejemplo, el mago, el villano de las bolas, ¿no? El de las puertas, Kurogiri creo que se llama. Bueno, es una barbaridad la de personajes que nos pueden meter y sinceramente a mí me mola mucho saber que pueden haber tantas cosas y que no van a sacar prácticamente copias, sino que siempre van a ser personajes nuevos. Hawks, por ejemplo, un montón de héroes y villanos. A mí este juego, a lo personal, me gusta, las series de mis favoritas. Y sinceramente que me saquen un juego en global me hace muchísima ilusión. Muchísima ilusión. Decidme en los comentarios si vais a jugar, decidme en los comentarios si os vais a unir al Discordio para intentar ayudarnos ahí entre todos, que también tenéis el Instagram y el Twitter, el cual pues os voy comentando por ahí todo lo que voy haciendo relacionado con YouTube. Y nada, que podéis suscribir, dejar un like y nos vemos a la próxima.